con todos los presentes. Iniciamos con esta última sesión del curso especializado en asistencia en función fiscal organizado por el Centro de Estudios del Grupo Chile Colán y Moncada Romero, certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ica. En esta oportunidad tenemos la tercera y última sesión del curso programado, en la cual contamos con la presencia del doctor Sergio Richard Chavarría Núñez, quien es abogado por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios. Es asistente en función fiscal del tercer despacho de investigación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral. Ex asistente en función fiscal del despacho de coordinación de la Fiscalía Corporativa Penal de Huaral. Y actualmente especialista legal de procedimientos administrativos disciplinarios de la Municipalidad Provincial de Huaral. Más preámbulos, le damos el uso de la palabra al doctor Sergio Chavarría Núñez. Muy buenas tardes con todos. Gracias por la presentación, amigo Renzo. Para iniciar voy a compartir la pantalla de las diapositivas que he preparado para la ponencia del día de hoy. ¿Me confirma si se escucha? ¿Se escucha el audio? No hay ningún inconveniente. Se escucha bien, doctor. Sí, ya, listo. A ver, vamos a compartir. Ya. El tema en sí que vamos a tocar el día de hoy está denominado como escritos y redacción del asistente administrativo del sistema fiscal, proyección de providencias, disposiciones y requerimientos. Bueno, en las coordinaciones con el grupo encargado me comentaron que va a ser el módulo 2, pero al parecer había una modificación de número, pero no hay problema. Bueno, para empezar, algunos de ustedes tienen experiencia en la entidad pública, lo que es el Ministerio Público, para más o menos graficarles cómo va a ser la metodología de la clase. Si que ya han tenido experiencia o han practicado, sería bueno que me lo hagan saber para más o menos ir paso a paso para explicarle cómo se va a tener que elaborar estos proyectos en el transcurso de día a día en las labores en el Ministerio Público. Bueno, para empezar tenemos que diferenciar qué cosas son un escrito, qué cosa es la redacción y en qué consiste la redacción jurídica para poder elaborar un proyecto de disposición fiscal o un requerimiento fiscal. A ver, como en la diapositiva le he conceptualizado de manera más breve y entendible posible, el escrito viene a ser un documento, cualquier tipo de documento formal, el cual una persona, un administrado puede solicitar, puede interponer cualquier tipo de recurso, puede realizar cualquier tipo de demanda, cualquier tipo de contestación, cualquier tipo de recurso frente a una administración pública o frente a una entidad que lo esté solicitando. En cambio, la redacción vendría a ser la denominación en la acción a redactar, congeniar ese conjunto de ideas en un escrito textualmente detallado, donde esté ordenado las ideas, donde exista una coherencia dentro de cada texto, cada párrafo que vamos a presentar en el escrito. Y ahora, la redacción jurídica vendría a ser la fusión de estos dos conceptos. Es el conjunto de escritos realizado por personas especialistas en el derecho, abogados específicamente, o los que han estudiado derecho, puede ser también estudiantes, pueden redactar jurídicamente algún tipo de escrito, para poder presentar de manera correcta una solicitud o un requerimiento que tenga que ver una muy buena ortografía, una muy buena redacción, una muy buena argumentación y de la mano con las leyes vigentes de nuestra jurisdicción o nuestro gobierno local o nacional. Bueno, ahora, en sí el tema va a girar en lo que es la proyección de providencias, disposiciones fiscales y requerimientos fiscales, pero tenemos que situarnos de dónde nace esta corriente, de dónde nace todo este conjunto de archivos, documentos que se va a proyectar en esta entidad del Ministerio Público. Bueno, esto nace con la modificatoria, con la implementación y la vigencia del nuevo Código Procesal Penal que se
promulgó el año 2006 e inició en la Corte Superior de Huaura, y específicamente en su artículo 122 del Código Procesal Penal, nos dice que los actos procesales del Ministerio Público vendrían a ser dictar providencias, dictar disposiciones y formular requerimientos. Pero cada uno de estos archivos, cada uno de estos proyectos es distinto, cada uno tiene un fin y un propósito. Por ejemplo, la providencia fiscal sirve para dictar órdenes, para dictar diligencias, para reprogramar alguna citación, notificar algún tipo de solicitud a una de las partes, y puede ser elaborado por cualquier representante del Ministerio Público, ya sea un fiscal provincial o un fiscal adjunto. En cambio, una disposición fiscal se dicta para decidir un inicio de una investigación, se dicta para decidir una continuación o ampliación de investigación, o también se puede dictar para un archivo o una extensión. A diferencia de la providencia, la disposición fiscal sí tiene que ser elaborada, proyectada y firmada por un fiscal provincial o un fiscal encargado de despacho. No lo puede ser o no lo puede realizar un fiscal adjunto. También sirve para las conducciones compulsivas hacia un imputado, un testigo, un perito que no quiera participar durante el proceso. También sirve para coordinar las intervenciones policiales para poder realizar una correcta investigación. Sirve para aplicar unos ciertos mecanismos que el Código Procesal Penal nos brinda, como las salidas alternativas. Puede ser principio de oportunidad, puede ser la terminación anticipada, puede ser los requerimientos de incoación de proceso inmediato, prisión preventiva, van de la mano. Y los requerimientos fiscales, también conjuntamente con las disposiciones, también son elaboradas por el fiscal provincial, el fiscal encargado del despacho, y sirve para formular y dirigirse hacia una autoridad judicial. Por ejemplo, yo soy fiscal provincial del X despacho, luego de haber investigado o haber conllevado, terminado mis diligencias fiscales durante la investigación preparatoria, culmino o llego a la conclusión que fulano de tal ha cometido, y hay suficientes elementos e indicios que se indican a él que ha cometido ese delito, puedo realizar el requerimiento de acusación y lo presento ante el Poder Judicial para iniciar la etapa intermedia. O por el lado extremo sería el sobreseimiento, cuando de repente no encuentro evidencias para poder sindicar, inculpar a este sujeto, también puedo formar requerimiento de sobreseimiento. O en el peor de los casos, si son varias partes, se puede elaborar el requerimiento mixto, donde en este mismo requerimiento vamos a solicitar la acusación y el sobreseimiento. Pero bueno, más adelante vamos a ir explicando punto por punto. En el marco normativo del nuevo Código Procesal Penal, nos brinda o nos detalla un listado de pronunciamientos fiscales que va a realizar el despacho fiscal que esté de turno o que esté investigando X caso durante toda la etapa del proceso penal. Ustedes saben que el proceso penal común se divide en 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Pero ahora vamos a centrarnos en las 2 primeras etapas: investigación preparatoria, donde vamos a ver un listado de disposiciones y requerimientos, y en la etapa intermedia, donde vamos a ver también otro listado de requerimientos presentados por el Ministerio Público. Como están viendo en las diapositivas, vemos que existe la disposición de formalización y continuación de investigación preparatoria, la disposición de ampliación de plazo de investigación preparatoria, la disposición que declara complejo una investigación, la disposición que da inicio en la aplicación del principio de oportunidad. Esta es una salida alternativa del proceso. La disposición de abstención fiscal es una disposición, un pronunciamiento muy similar al archivo. El acta de acuerdo y beneficio y colaboración, de acuerdo al procedimiento de colaboración eficaz, el acuerdo provisional de determinación anticipada, y también vemos los requerimientos de proceso inmediato, sobreseimiento, acusación, requerimiento mixto, también vamos a ver requerimiento de prisión preventiva, etc. Bueno, ahora situándonos en los pronunciamientos fiscales que se va a tocar en la primera etapa, en la investigación preparatoria,
como ustedes saben, la investigación preparatoria se divide en dos subetapas, la investigación preliminar y la investigación preparatoria propiamente dicha. A ver, ¿qué hemos conceptualizado nosotros? La investigación preliminar está situada en el artículo 329, en el inciso 2, y a su vez está en el artículo 330, en el inciso 3, y el artículo 334, inciso 2 del Código Procesal Penal, donde dice, el fiscal puede iniciar de oficio una investigación preliminar cuando tiene conocimiento de la comisión de un delito perseguible por el Ministerio Público dentro de un plazo de 60 días. Puede iniciar el fiscal de oficio, puede iniciar mediante una denuncia escrita, denuncia verbal, denuncia ante la policía, denuncia ante el mismo Ministerio Público o alguna otra entidad pública que garantice y vele por los derechos de la persona vulnerable. Ahora, en esta primera diapositiva de la investigación preliminar, vamos a tocar lo que es la disposición de apertura. Ahí vamos a ver que el fiscal, cuando toma conocimiento de un hecho delictivo, va a tener que elaborar esta disposición e iniciar una investigación preparatoria conjuntamente viendo los hechos y se configura un delito. Ejemplo, fulano de tal ingresó al domicilio de Juan y extrayó, no sé, su cocina, su mesa, su computadora, y se retiró en la madrugada. Eso es un hecho delictivo porque ingresó a un domicilio donde no tenía permiso, ni siquiera tenía derecho dentro de la casa de Juan. Pero si es que vemos otro caso que donde no se podría configurar un delito, por ejemplo, mi esposa y yo estamos separados, tenemos un hijo en común. Los dos tenemos derecho y deberes de la patria potestad sobre ese menor. Y si es que A o B, mi esposa, o bueno, mi ex esposa y yo, decidimos viajar con el menor a X lugar dentro del territorio nacional, sin consulta al otro familiar, no estaríamos concurriendo al delito de secuestro, porque no existe secuestro por parte de los padres de los hijos. Y ahí el fiscal podría determinar si existe un delito para poder iniciar una investigación o no. A ver, la investigación preparatoria, como ya se venía explicando, tiene como objetivo realizar actos urgentes, inaplazables, para poder determinar si se ha incurrido un hecho delictivo, asegurar los elementos materiales de comisión de este hecho delictivo y poder persuadir y sindicar a esta persona, individualizar a las personas involucradas y a los agraviados. Muchas veces cuando se comete un delito no se sabe quiénes son los que son los autores. Por eso que muchas veces van a ver en las disposiciones fiscales, cuando entren a elaborar o ya estén elaborando, el famoso LQR, los que resultan responsables cuando no se pueden individualizar en su primer momento a las personas que hayan cometido el delito. Ahora, acá en la dispositiva hemos puesto los datos que va a ir en la disposición de apertura. En la disposición de inicio de investigación preliminar. En primer lugar, este es un conglomerado de datos cuando ya se inició ya una denuncia normal, ingresó por parte de la fiscalía o por la policía, porque más adelante le voy a explicar cómo va a ser el procedimiento cuando entremos una denuncia por turno fiscal. Este documento va a tener que contar con los datos de identificación en el encabezado, el número de carpeta fiscal, los datos completos del imputado, si es que está reconocido, si es que no se le ha reconocido al imputado o a los imputados, va a tener que ir LQR, los datos exactos del agraviado, el dato exacto del delito que se ha cometido, si es robo, homicidio, violación, etcétera, el número de la disposición fiscal. En estos casos siempre es la disposición fiscal número 1, porque están dando inicio a la investigación. Posterior a eso, del encabezado donde va a ir los datos, va a tener que ir lugar y fecha para poder ubicarnos en el tiempo y en el lugar donde se está disponiendo y se está emitiendo esta disposición. Luego los antecedentes que dan cuenta de quién dice que sucedió. Por ejemplo, si que esta denuncia viene por parte de la policía te notifica al Ministerio Público mediante un oficio, un informe policial, donde te va a ver qué cosa ha pasado
o cómo se originaron los hechos, o te va a dar un adelanto de los hechos. Ahí vas a tener que situar los antecedentes. Fulano de tal llamó a la comisaría de Huaral a las 8 de la noche para manifestar que fue víctima de tal. Luego de eso tenemos que poner la justificación de competencias normativas, la base legal por qué vamos a poder iniciar este proceso penal. Posterior a eso, la decisión que va a dictar el fiscal de turno, el fiscal provincial, que va a disponer el inicio de la investigación preparatoria, va a detallar el plazo que se va a tomar para investigar, si es un plazo de turno, 48 horas, si es un plazo de investigación común, puede dictar 10 días, 20 días, 30 días, que puede estar en sede policial o en sede fiscal, detallando e individualizando a las partes del delito que se ha cometido. Luego a eso va a tener que disponer una lista de diligencias. La toma de declaración del agraviado, la toma de declaración del investigado, de repente una inspección técnico-policial en el lugar de los hechos, por ejemplo, si es un robo agravado, testigos, cámara de videovigilancia, todas las diligencias que se pueden realizar en el momento y en el acto. Y luego, culminando este listado, va a tener que ir la firma del fiscal provincial y de qué despacho proviene. Si se van a dar cuenta, avanzando las diapositivas, casi todas las disposiciones tienen un similar esquema. Van a ver que van a variar unas cuantas cositas en el contenido y a diferencia de los requerimientos, que es muy distinto. A ver, por ejemplo, continuando con lo que estamos en investigación preparatoria, vamos a tratar de darles a entender en qué momento se aplica la disposición o el acta. Bueno, mi máxima experiencia cuando yo he elaborado en el Ministerio Público, acá en Huaral y en Huacho, nosotros llamábamos acta de principio de oportunidad, pero también en la norma, en el Código Procesal Penal, se denomina también disposición de aplicación de principio de oportunidad. El fiscal va a poder abstenerse de hacer el ejercicio penal, de la acción penal, siempre y cuando existan unos ciertos criterios y se pueda aplicar el principio de oportunidad. Por ejemplo, cuando el agente haya sido afectado gravemente por las consecuencias de su delito, cuando la pena privativa de libertad resulte innecesaria o esta no supere los 4 años de libertad. Por ejemplo, si yo, Sergio, he cometido el delito de homicidio agravado hacia Juan, mi pena privativa de libertad que me caería a mí no sería una pena muy leve, superaría los 4 años de pena privativa de libertad, el cual ya no entraría dentro de este margen para la aplicación del principio de oportunidad. En cambio, si es que yo cometo un acto delictivo que la pena privativa de libertad sea menor de 4 años, sí se podría aplicar. Por ejemplo, conducción en estado de ebriedad. La pena privativa de libertad está entre los 6 meses a los 2 años. Y esa es la figura que se aplica bastante a nivel nacional, lo que es la conducción en estado de ebriedad. Segundo, cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público y el agente haya reparado daños y perjuicios o concuerde con ellos, no aplica cuando el extremo mínimo de la pena sea superior a los 2 años de pena privativa de libertad o hubieran sido cometidos por un funcionario público en su ejercicio de cargo. Por ejemplo, acá se puede aplicar aquel persona que viene manejando y de casualidad atropella a otra persona, pero llegan a un arreglo, a un acuerdo común donde esta persona que iba manejando puede resarcir los daños y no se generó mayores detalles o mayores problemas en su cura o en la reparación de los daños materiales. Tercero, si el imputado y la víctima llegan a un acuerdo reparatorio, es muy similar a lo anterior. Si es que ambas partes están de acuerdo en solucionar de manera conciliatoria, el fiscal levanta un acta de principio de oportunidad, se ve el tema de la reparación civil, se queda en un acto de que, no sé, va a pagar, va a cancelar, va a resarcir ese daño el imputado en una cuota, 2 cuotas, firma los dos y se levanta el acta y termina el proceso penal para la persona investigada.
A ver, ¿qué datos van a entrar en la disposición para aplicar el principio de oportunidad? Como les venía mencionando, es muy similar a la disposición de apertura. Empezamos con los datos de identificación, muy similar a la disposición de apertura. Número de carpeta, el imputado, el agraviado, delito que se ha denunciado, el número de disposición fiscal. Muchas veces, cuando ya se dispone el principio de oportunidad, ya estamos entrando a la disposición número 2, la disposición fiscal número 2, porque sí o sí, cuando el Ministerio Público tiene conocimiento o toma conocimiento de un acto delictivo, va a tener que pronunciarse a través de su disposición número 1, que es la disposición de apertura. Y para aplicar la disposición de principio de oportunidad, previamente se debió iniciar unas breves diligencias en el turno fiscal, por ejemplo, en el caso de conducción y ebriedad. Posteriormente ponemos lugar y fecha, los antecedentes. Ponemos los mismos antecedentes anteriores al caso, agregando la disposición número 1, que da inicio a la investigación preliminar, la tipificación del delito, la identificación de los agraviados, sea uno o varios, análisis de los medios probatorios que demuestran la comisión del hecho por imputado, la análisis sobre la subsunción de la conducta delictiva en alguno de los supuestos previstos en el artículo 2 del Código Procesal Penal, análisis de los supuestos de falta de merecimiento o falta de necesidad de pena previstos en la norma señalada, y de ser el caso, ahora en este caso que estamos viendo, conducción de sobriedad, la reparación civil que va a tener que pagar el imputado ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y la aplicación del principio de oportunidad. Por ejemplo, vamos a conceptualizar un ejemplo. A ver. Yo, Sergio, saliendo de una reunión social, una fiesta, manejando mi auto, he bebido cierta cantidad de alcohol y del lugar donde fue la reunión a mi casa está cerca de 20 minutos. Estoy manejando mi auto y en el transcurso de los 10 minutos me detiene la policía. Me hacen el examen toxicológico, el examen de alcoholemia y doy positivo. Me detienen. En primer lugar, estuve manejando en estado de ebriedad. Estoy cometiendo un delito. En segundo lugar, la Fiscalía, el Ministerio Público te da la facultad o te brinda ciertas facilidades cuando es la primera vez que cometes un delito. En mi caso, pongamos el ejemplo que es la primera vez que cometí este acto delictivo. Ellos me dicen, mira Sergio, no has tan detenido manejando en esa ebriedad, está bien. Pero no has provocado un accidente de tránsito, no has atropellado a nadie, no has dañado a nadie. Felizmente no ocurrió nada que podamos lamentarnos. El Estado peruano te da la facultad para poder resarcirte y poder iniciar una vida nueva, una vida correcta de partir de ahora. Te va a dar una nueva oportunidad, donde tú vas a tener que hacer el pago de una reparación civil al Estado, reconociendo que has cometido este acto delictivo y comprometiéndote que no vas a volver a manejar en sobriedad. Si estoy de acuerdo, acepto, hago mi pago de reparación civil de acuerdo a la cantidad de litros de acuerdo a la cantidad de grados de alcohol en la sangre que tenga en el resultado de la tabla de alcoholemia. Puede ser un monto de, no sé, 600, 700, no, 800 soles. Hago mi pago al Banco de la Nación, hago mi pago de 10% por la aplicación de principio de oportunidad, se levanta el acta, se levanta la disposición y se dispone mi libertad. Si es que A o B, yo no tengo los recursos o me rehúso a querer participar en este principio de oportunidad o ya soy reincidente en este acto, el fiscal de turno va a tener que realizar otro tipo de requerimientos que vamos a explicar más adelante, que sería el requerimiento a la incoación del proceso inmediato. Pero ya, bueno, más adelante vamos a ir explicando en qué consiste ese requerimiento y cómo se va a poder ejecutar y elaborar. A ver, como veníamos explicando, la disposición de principio de oportunidad
Va a tener que ir con los datos correspondientes del fiscal, la imposición a pagar el importe, los acuerdos reparatorios y los demás enunciados que nos sitúen en el artículo 2 del código y en el artículo 12 de su reglamento. Ahora, este se vendría a ser un punto tercero de este caso de conducción sin sobriedad. Iniciamos con la disposición de apertura. Me detuvieron a mí por conducir en sobriedad. Estoy detenido 48 horas en la carceleta de la comisaría donde yo vivo. El fiscal de turno hace la disposición de apertura. Se inician las diligencias. Al día siguiente, ya cuando estoy sano, el fiscal de turno me propone hacer el uso o acogerme al principio de oportunidad y yo acepto. Pago mi reparación civil, se levanta el acta, se da el orden de libertad. Y el tercer paso, para que este caso ya concluya, vendría a ser la disposición de abstención al ejercicio de acción penal. Y esto es muy diferente a la disposición de archivo que va a poder pronunciarse también los fiscales durante la investigación preliminar. Conforme previsto el artículo 334, inciso 1 del Código Procesal Penal, si el fiscal, al haber calificado la denuncia o después de hacer una investigación preliminar, entiende que el hecho no constituye un delito, no es justiciable penalmente o hay excusa de extinción legal, declarará que no procede formalizar la investigación y se dispondrá el archivo. En este caso, yo me estoy cogiendo ya al principio de oportunidad, me estoy acogiendo una salida alternativa del proceso, reconociendo que he cometido este acto delictivo y comprometiéndome que no voy a volver a salir manejando en estado etílico con mi auto a la calle. Y ya hice la reparación civil, ya se hizo los acuerdos reparatorios con el Estado, ya el fiscal o el Ministerio Público ya no tendría acción para continuar con una investigación cuando ya se solucionó el problema. Es donde él ya se abstiene del ejercicio penal y hace la disposición de abstención de ejercicio de acción penal o archivo. Y ahora vamos a ver qué cosa va a contener esa disposición. Como ya veníamos viendo, en el encabezado los datos de identificación, el número de carpeta, mis datos como imputado, los datos del agraviado, que vendría a ser la sociedad, el delito denunciado, que en este caso vendría a ser conducción en estado de ebriedad, la número de disposición, que sería la disposición número 3, lugar y fecha, el día que se está emitiendo este proyecto, este archivo, los antecedentes, desde la comunicación de la policía hasta la aplicación del principio de oportunidad, todos esos documentos que se ha venido recabando, la tipificación de delito, qué delito es y en qué articulado está tipificado, la identificación del agraviado, sea uno o varios. En este caso estamos mencionando que solo me han detenido manejando en esa ebriedad, no ha habido agraviados de personas naturales o daños materiales. La justificación de las razones por las que se abstiene de ejercer la acción penal de acuerdo al artículo 334, inciso 1 del Código Procesal Penal. Ya también se ha explicado por qué ya el fiscal ya no vendría a pronunciarse en este caso, porque ya existe un acuerdo reparatorio por parte del imputado y reconociendo que cometió el delito, se ha acogido el principio de oportunidad. La decisión que anuncia la abstención, esta parte es muy importante porque es lo que se dispone al final, que anuncia la abstención del ejercicio de la acción penal y dispone su archivo, nombre de fiscal, fecha y firma. Como ven, ahí más o menos ya se va culminando una investigación preliminar en un caso de turno. Pero, ¿qué pasa en un proceso común? En un proceso común se inicia la investigación preliminar con una disposición de apertura, se recolecta suficientes pruebas, suficientes elementos, y ya tenemos indicado e individualizado a la persona que ha cometido el delito. ¿El fiscal qué hace? El fiscal, ya viendo los plazos, los tiempos, comunica al Poder Judicial para formalizar la investigación y conllevar una continuación de investigación preparatoria correctamente de la mano con el Poder Judicial. Y este acto se va a denominar la disposición de formalización y continuación de investigación preliminar. Este tipo de pronunciamiento vamos a encontrarlo en el artículo 336 y 342 del Código Procesal Penal, y va a tener un plazo de 120 días, prorrogable a 60 días más, para que pueda el fiscal
conllevar una investigación correcta y decidir si es que al final se va a acusar o se va a sobreseer o de repente va a realizar alguna otra salida alternativa. Pero eso sí, acá ya está corriendo un plazo donde el fiscal va a tener que acelerar muchas veces su investigación o si no le viene el control de plazo. A ver, ¿qué cosa contiene la disposición de formalización y continuación? Como hemos venido viendo, contiene los datos de identificación en el encabezado, el número de carpeta fiscal, el imputado, el agraviado, el delito que se está investigando, el número de disposición fiscal, puede ser para este momento ya disposición fiscal número 4, 5 o 3, de acuerdo qué delito y en qué tanto se ha avanzado en la investigación, lugar y fecha, los antecedentes, la tipificación del delito, la identificación del agraviado, la justificación de la competencia normativa, la decisión el cual se va a anunciar como Ministerio Público la formalización de la investigación preparatoria, a su vez fijando el plazo que se va a tomar el Ministerio Público para investigar y a su vez individualizando a las personas o parte del proceso penal y el delito. Y para finalizar, un listado de diligencias. Este es muy similar a la disposición de apertura. Muchas veces para esta etapa del proceso aún faltan unas diligencias concluir. Por ejemplo, un caso de violación sexual. En el caso de violación sexual, existen diligencias que son muy importantes, que tienen que desarrollarse en el momento, y diligencias que, conociendo la experiencia o el trajín laboral, puede demorar a un resultado no al momento, sino a los días, a las semanas o hasta los meses. Por ejemplo, cuando en el caso de violación sexual queremos realizar pericias de ADN, pericias psicológicas, pericias externas a la institución, muchas veces no va de la mano con la carga procesal o no va de la mano con los materiales o instrumentos que el mismo Estado nos brinda. Y puede demorar. De repente, en el momento hacemos la entrevista única de cámara GS, la declaración del imputado, la pericia psicológica, reconocimiento médico legal, pero va a haber algunas diligencias que van a faltar y puede tornar un poco lento su forma o manera de conseguirlo. Y ahí es donde vamos a poner en este listado de diligencias pendientes para poder desarrollarlo. Ahora, durante las dispositivas anteriores estamos viendo que el fiscal puede solicitar 120 días de plazo para poder investigar. Si es que en estos 120 días le queda corto, le falta tiempo para poder culminar la investigación, el fiscal va a poder emitir un nuevo dispositivo, un nuevo pronunciamiento, el cual va dirigido al Poder Judicial, donde va a solicitar una ampliación de la investigación preparatoria, con un máximo de 60 días adicionales, el cual este proyecto va a ser muy similar al contenido de la disposición de formalización, pero se va a tener que justificar el por qué se está pidiendo esta ampliación. Y va en este orden de ideas, ¿no? En el encabezado, los datos de identificación, el número de carpeta fiscal, el imputado, el agraviado, el delito, el número de disposición fiscal. Luego va a seguir el lugar y fecha, posterior a los antecedentes, de cómo se originó el delito, cómo sucedió, a quién se identifica al autor o participantes, qué cosa se hizo, cuándo, dónde, cómo. Luego la tipificación del delito, la identificación del agraviado, la justificación jurídica por parte del Ministerio Público, la decisión que anuncia la ampliación de la investigación, la decisión que debe incluir una lista de diligencias pendientes por parte de la Fiscalía, que también puede contar con intervención policial o intervención judicial, si es que A o B lo merite, y al final la firma del fiscal. Y si es que A o B por ahí vemos que este delito va a conllevar una investigación mucho más amplia, o hay muchos imputados o muchos hechos delictivos, el fiscal también va a poder solicitar la disposición que se declare complejo la investigación. Situándonos en el artículo 342, en sus incisos 1 y 2 del Código,
nos dice que un proceso complejo cuenta con un plazo de investigación de 8 meses, prorrogable a 2 meses más, de acuerdo a lo que se haya mencionado anteriormente. ¿Y cuando nosotros mencionamos que un proceso es complejo? Cuando se requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, cuando se comprende que la investigación es de numerosos delitos. Muchas veces, fulano de tal ha cometido robo, extorsión, homicidio, receptación a varias personas y se le ha denunciado a fulano de tal y ya son más de un solo delito que se le va a tener que investigar. O en ese mismo hecho ha cometido todos esos delitos. Ahí está. Siguiente, cuando se involucra a una cantidad importante de imputados o agraviados. Por ejemplo, en los delitos de usurpación, muchas veces los agraviados son comunidades enteras de campesinos, de personas que viven en un asentamiento humano. Los comuneros, que son normalmente llamados, no es un solo agraviado, son varios agraviados. O los imputados también en los delitos de usurpación, no voy a ir yo solo con mi lampa o una bandera, quitarte el terreno, no, voy a ir con una cantidad enumerada de personas al cual se los puede investigar a todos por el mismo hecho delictivo. Cuando se involucra la investigación de imputados o colaboradores de organizaciones delictivas, acá entran las bandas criminales, las redes delictivas donde hay más de una sola persona en contacto o comunicación constante para ejecutar este hecho delictivo. Cuando se supone la realización de peritajes con documentación nutrida, análisis complejo, cuando son pericias o estudios muy complejos de ADN, de pericias balísticos, forenses, etc. Cuando se requiera gestiones procesales fuera del país, de repente en un consulado en Brasil, en España, en Estados Unidos, muchas veces se demora, muchas veces no tienes una respuesta inmediata. Y cuando se supone la revisión de la gestión de personas jurídicas o entidades estatales, cuando son parte del proceso entidades públicas o entidades privadas, es un poco más complejo conllevar una investigación normal ahí. Y cuando el fiscal emite la disposición que solicite que se declare complejo una investigación, va a ir en esta estructura. En el encabezado, datos de identificación, valga la redundancia, como se ha venido mencionando antes, el número de carpeta fiscal, el dato exacto del imputado o imputados, los datos de los agraviados, el delito o delitos que se indique, el número de disposición fiscal, luego el lugar y fecha, continuando los antecedentes, narrando los hechos, cómo se inició y en qué parte está de la investigación, la tipificación del delito, la identificación del agraviado, sea uno o varios, la justificación jurídica y normativa por parte de la entidad pública, la decisión que anuncia la declaración de investigación de carácter complejo, la decisión o el listado de diligencias pendientes por parte de la Fiscalía, y culminando con la firma del fiscal, el nombre exacto y firma del fiscal que lo dispone. Ahora, terminando o culminando lo que son disposiciones, vamos a entrar ahora a los requerimientos fiscales. Acá vamos a ver una cierta diferencia o distinción entre una disposición fiscal y un requerimiento fiscal. A ver, regresando al ejemplo inicial, cuando empezamos la clase, estábamos tocando el tema del ejemplo que yo estuve manejando en estado etílico y me detuvo la policía, por ejemplo, el día lunes. El mismo día lunes, la policía comunica al Ministerio Público sobre la detención de una persona por estado etílico. El Ministerio Público el mismo día lunes realiza la disposición de apertura, donde tiene 48 horas para poder investigar la flagrancia de este hecho delictivo. Durante esas 48 horas, la Fiscalía me propone cogerme principio de oportunidad, el cual yo no me acojo.
me niego a acogerme, yo me aferro diciendo que soy inocente, me han detenido de manera arbitraria, etcétera. Antes que culmine la detención de las 48 horas, el Ministerio Público puede presentar este requerimiento, que es el requerimiento de coacción de proceso inmediato. A ver, ¿qué dice la norma? Dice, el fiscal debe solicitar, terminado el plazo de detención policial, lo recomendable es que lo solicite antes que se termine las 48 horas de detención policial para evitar el tema del habeas corpus por parte de la defensa del imputado. Presentar la incoación del proceso inmediato, que está en el artículo 447, inciso 1 del Código Procesal Penal. A su vez, también está en el 446, que han sido recientes modificaciones, bueno, que están dentro del decreto legislativo 1194. ¿Y qué dice estos supuestos? ¿O en qué momento se puede aplicar el proceso inmediato? Cuando el imputado ha sido detenido en flagrancia de delito, cuando el imputado ha confesado la comisión de delito, cuando existen suficientes elementos de convicción acumulados en la investigación e interrogatorio del imputado hagan evidente la comisión de delito, o la comisión del delito sea por omisión, existencia familiar o conducción bajo el estado de ebriedad. Acá está el ejemplo que les estaba poniendo a ustedes. Si es que A o B, yo me niego a acogerme al principio de oportunidad, la Fiscalía tiene la potestad de poder requerir la instalación del proceso inmediato mediante su requerimiento de incoación. Y vamos a ver cómo es la estructura de este requerimiento. El requerimiento de incoación va a ir los datos de identificación, el número de carpeta fiscal, si es que lo hubiera, los datos exactos del imputado, los datos del agraviado, en este caso sería el Estado o la sociedad, el delito, que es el conducción en estado de ebriedad, el número de disposición fiscal, pero en la práctica acá ya no iría el número de disposición fiscal. Bueno, en la práctica lo menciono yo porque en el tiempo que yo laboré en el Ministerio Público, nosotros de frente poníamos en el como título del archivo requerimiento y coacción proceso inmediato, lugar y fecha, antecedentes que dan cuenta a los hechos, narrando brevemente qué cosa ha pasado y por qué se está requiriendo esta incoación, la tipificación del delito, identificación del agraviado, sea uno o varios, el análisis de los medios probatorios, el articulado por parte se está justificando el Ministerio Público, el pedido de la solicitud de la instauración proceso inmediato y el final va al nombre, firma del fiscal provincial que lo está solicitando. Algo muy similar sucede cuando existe un acuerdo provisional de determinación anticipada. Esto ocurre ya en la etapa de investigación preparatoria luego de formalizar un proceso de investigación. Muchas veces el imputado se puede acoger a este requerimiento a solicitud del fiscal o a solicitud mismo del mismo imputado. A ver, ¿qué nos dice la norma? En el artículo 468 del Código nos dice, hasta antes de formularse la acusación fiscal, por una sola y única vez el fiscal y el imputado podrán presentar una solicitud conjunta y un acuerdo provisional sobre la pena y reparación civil y además consecuencias accesorias. Acá el imputado está reconociendo que es el autor de este hecho delictivo. Y por el mismo acto de reconocerlo, ya no tendría una pena mayor, sino una pena menor. De repente pueden acordar la cantidad de la reparación civil que se va a tener que depositar a la parte agraviada y una posible variación provisional de la pena, siempre y cuando las partes estén de acuerdo y lo lleven frente a la entidad judicial, ¿no? Ahora, este acuerdo o este acta de provisional de determinación anticipada tiene una estructura. Los datos de identificación, ya los ha venido mencionando, número de carpeta fiscal, datos del imputado, el agraviado, el delito, lugar y fecha, los antecedentes, los hechos que son materia de investigación, el delito tipificado, la identificación del agraviado, el análisis de los medios probatorios del hecho punible, las condiciones del acuerdo acerca del hecho punible de la pena,
la reparación civil y las consecuencias accesorias a imponer como reglas de conducta de acuerdo al artículo 468, inciso 5 del Código Procesal Penal, la aplicación del beneficio por el acuerdo de la terminación anticipada, puede ser de repente una pena menor, una reparación civil paulatinamente menos, la aplicación si corresponde del beneficio por confesión sincera, de repente puede favorecerle al imputado acogerse a la confesión sincera y al final el nombre, firma del fiscal provincial que lo va a emitir. Y este es muy similar al acta de acuerdo de beneficio de colaboración de procedimiento de colaboración eficaz, pero esto ya va para otros tipos de delitos. Para los imputados o sentenciados por delitos de asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos, delitos informáticos o delitos contra la humanidad, secuestro agravado, robo agravado, abigeato, etc. Vamos a ver que su estructura es muy similar a la terminación anticipada, donde vamos a ver en el encabezado los datos de identificación, vamos a ver lugar y fecha, los antecedentes, los hechos de cómo, cuándo y dónde ocurrieron los hechos, los cargos imputados, el hecho imputado y la tipificación del delito. Esto es muy importante, la aceptación del cargo imputado por parte del investigado, la descripción de la información proporcionada por el colaborador eficaz y la evaluación de su utilidad. Esto se tiene que evaluar previamente, no se puede disponer o no se puede considerar a un colaborador eficaz siempre, sin antes haberlo evaluado. ¿Qué tan útil va a ser esta disposición de información para el proceso y para poder conllevar una culminación y saber si hay o no hay hecho delictivo? La corroboración de dicha información de acuerdo a lo estipulado en el artículo 475, la descripción de los beneficios otorgados de acuerdo al artículo 474, la imposición de obligaciones conforme previsto el artículo 479, las medidas de protección, si es que aplican, muchas veces no aplican las medidas de protección, y el nombre y firma del fiscal provincial del despacho. Y bueno, este requerimiento de acá que vamos a ver ahorita es un requerimiento que muchas veces se ve en los turnos fiscales. El famoso requerimiento de prisión preventiva. Ya todos conocemos cuáles son los presupuestos para poder pedir un requerimiento de prisión preventiva. Es un tema que siempre se escucha, siempre se toca. Se necesitan 3 elementos fundamentales y a su vez 2 elementos adicionales para poder requerir prisión preventiva. Pero estos 3 elementos que se están viendo en la diapositiva son los elementos fundamentales para poder decidir la prisión preventiva por parte del juzgado, ¿no? Que exista fundados y graves elementos de convicción, que la sanción a imponerse supere los 4 años, que el imputado no exista el peligro de fuga o la obstaculización del proceso. Y también vamos a ver, o se toca siempre las casaciones de Moquegua y Arequipa, para poder determinar el requerimiento de prisión preventiva. Su estructura y en qué momento se ejecuta la prisión preventiva. A ver, hay que hacer un ejemplo. En un turno fiscal, a mí y a mi amigo, no sé, Andrew, nos detienen por cometer el delito de robo agravado. Nosotros habíamos planificado entrar a una tienda, un minimarket, ya semanas atrás. Habíamos conseguido armas, habíamos conseguido los planos de la tienda, habíamos conseguido los horarios de los trabajadores, etc. Ingresamos al lugar de los hechos un día miércoles 20 de mayo. Ingresamos, sacamos el dinero. No encontramos a nadie porque habíamos planificado bien el robo. Pero se nos pasó un detalle. Había una cámara de videovigilancia, el cual los dueños se percataron y comunicaron a la policía de inmediato y nos detienen a nosotros a una cuadra del lugar de los hechos. Nos detienen con todos los bienes sustraídos. Coincidimos con las características que se visualizan en la cámara. Nos detienen y comunican al Ministerio Público.
El Ministerio Público, como ya hemos venido explicando, va a realizar la disposición de apertura para poder iniciar la investigación preliminar, pero en el plazo de 48 horas, porque ese es el tiempo que vamos a estar detenidos dentro de la comisaría. Comisaría o de PINCRIO o órgano policial, ¿no? Destacamento policial donde se susciten los hechos. El Ministerio Público va a correr con las diligencias en coordinación con la policía para poder evitar que nosotros, los posibles autores del delito, salgamos en libertad y se corre el riesgo de que este proceso se caiga. Bueno, nosotros, la Fiscalía recolecta testimonios, imágenes, de repente hace un reconocimiento de imputado, hay testigos, se visualiza la cámara de vigilancia, se hace un deslacrado de los bienes incautados, y sí hay suficientes elementos. Ahí donde el fiscal de turno tiene que solicitar de manera inmediata el requerimiento de prisión preventiva durante ese plazo de las 48 horas. Si se le pasa, ya va a ser un poco más complicado porque la persona va a estar en libertad, ¿no? Y ya va a haber suficientes elementos que condicionen y se indiquen a estos dos sujetos que hayan cometido el delito. Y en la prisión preventiva, ¿qué cosa vamos a encontrar? Los datos de identificación, lugar y fecha, los datos de identidad de los requeridos, de los investigados. Vamos a tener que estar bien detallados nuestros datos generales, desde el nombre completo, nacionalidad, edad, profesión, dirección, abogado, los antecedentes de cómo ocurrieron los hechos, los cargos imputados, el hecho imputado y la tipificación de delito, los fundamentos fácticos graves y fundados previamente analizados por el fiscal provincial, el pronóstico de la pena que sea superior de 4 años. No puedes solicitar un requerimiento de prisión preventiva cuando la pena no supere 4 años. Por ejemplo, si yo me detienen por conducción de ebriedad, no me pueden solicitar un requerimiento de prisión preventiva porque no supera los 4 años. A la justa llega a los 2 años. Cuando se acredite el peligro de fuga por parte de los investigados. Cuando se acredite el peligro de obstaculización del proceso por parte de los investigados. También detallar una lista de los medios probatorios dentro del requerimiento. Y al final, la solicitud de la prisión preventiva, la nombre y firma del fiscal provincial de turno. Esos son todos los requerimientos que se va a ver durante la etapa de investigación preparatoria. Pero existen 3 requerimientos más que se ve en otra etapa, en la etapa intermedia. En la famosa etapa de saneamiento procesal, donde vamos a ver el requerimiento sobre seguimiento, el requerimiento de acusación y el requerimiento mixto. En el requerimiento sobre seguimiento, el que está regulado en el artículo 344 del Código Procesal Penal, ¿qué nos señala? Señala que una vez terminada la investigación preparatoria, una vez concluida la investigación preparatoria, se me olvidaba, el fiscal realiza una disposición última, que se llama la disposición de terminación o culminación de investigación preparatoria. Es una disposición pequeña donde estás comunicando al Poder Judicial que ya has culminado la investigación y el Poder Judicial te da un plazo de 15 días para que puedas formular tu acusación o puedas formular tu sobreseimiento o puedas formular un requerimiento mixto. De acuerdo al requerimiento sobre sobreseimiento, se solicita cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no se puede atribuirle al imputado. El hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o no de punibilidad. La acción penal se ha extinguido, puede ser que haya fallecido el imputado. No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundamentalmente o fundadamente el enjuiciamiento imputado. Cuando ustedes escuchen sobreseimiento, es el archivo definitivo del proceso. ¿De acuerdo? Y el requerimiento sobre seguimiento va a estar estructurado por estos siguientes puntos.
los datos de identificación, el número de carpeta fiscal, el imputado, los agraviados, el delito, el número, lugar y fecha, los antecedentes, la narración de los hechos antes, durante y después de los hechos, la tipificación del delito, la identificación del agraviado, sea uno o varios, el análisis de la causa del sobreseimiento, el por qué se está sobreseyendo el proceso, el pedido de requerimiento de sobreseimiento y la firma del fiscal con sus datos completos y de qué despacho proviene. En cambio, cuando nosotros vemos el requerimiento de acusación articulado en el numeral 349 del Código Procesal Penal, nos dice: la acusación debe ser motivada y debe contener los siguientes puntos: los datos que sirven para identificar al imputado, la relación clara y precisa del hecho que se le atribuye al imputado, los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, la participación que se atribuye al imputado, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran. Cuando ya en la investigación preparatoria ya hemos conseguido los suficientes elementos que vinculen a este sujeto o a estos sujetos como autores del hecho, el fiscal ya puede acusarlo, ya puede sindicarlos, ya puede presentar su requerimiento de acusación, previamente culminando la etapa de investigación preparatoria. Y como ven, es muy similar a la estructura del requerimiento de sobreseimiento. Lo único que va a variar va a ser el grado de participación, los medios de convicción en análisis fáctico, el monto de reparación civil, porque acá ya se está viendo el tema de reparación civil a favor del agraviado, las garantías para su aseguramiento. De repente, este imputado tiene propiedades, tiene patrimonio, los medios probatorios para la admisión judicial y el pedido de requerimiento de acusación. Ahora, a diferencia de estos dos requerimientos, existe un tercer requerimiento mixto, donde vamos a ver en este mismo documento el requerimiento de sobreseimiento y el requerimiento de acusación. Pero eso ocurre cuando existen varios delitos o varios imputados, o no se puede identificar claramente quién es el autor y quién no es el autor de este hecho delictivo. Vemos, el requerimiento mixto es el contenido básico de dos partes, ¿no? Como hemos estado bien mencionando. Un sobreseimiento parcial sobre un extremo y sobre otro extremo la acusación. Pongamos el ejemplo de que el delito de usurpación se detienen a 10 personas por el supuesto hecho de haber usurpado unos predios, pero esas 10 personas de repente no han participado en este hecho delictivo, solo han participado 5. Y 5 personas estaban transitando, o eran vecinos, o eran testigos, pero indirectamente se les vinculó. A estas 5 personas que sí han participado se les puede realizar el requerimiento de acusación dentro de este requerimiento mixto. Y a estas 5 personas que no han participado se les puede considerar en el requerimiento mixto, pero en el lado de sobreseimiento. Ahora, ¿qué cosa va a ir dentro de esta estructura de requerimiento mixto? Ese requerimiento mixto, dentro de su proyección, también se va a dividir en dos partes. En la primera parte se va a ver el sobreseimiento parcial y en la segunda parte se va a ver el requerimiento de acusación. En la primera parte vamos a ver los antecedentes, la tipificación del delito, la identificación del agraviado, el análisis por el cual nosotros, como Ministerio Público, estamos solicitando el sobreseimiento parcial del delito y el pedido por parte del fiscal. En cambio, en la segunda parte, en las hojas continuas de la proyección de este requerimiento, va a ir el requerimiento de acusación, donde se va a ver los antecedentes, narrando los hechos de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores de la comisión de este hecho delictivo, la tipificación del delito, el análisis normativo de los elementos del tipo, el grado de participación de estas personas, puede ser autor inmediato, puede ser coautor, puede ser su grado de participación primer grado, segundo grado, tercer grado, la identificación de los agraviados, los medios de convicción analizados fácticamente uno por uno,
el monto de la reparación civil, el análisis y las garantías para asegurar el cumplimiento del pago, los medios probatorios ofrecidos para su admisión judicial, el pedido y requerimiento de acusación y el nombre del fiscal y despacho fiscal y su firma. Como ven, en el ámbito del Ministerio Público se elabora diversos archivos, diversos proyectos para poder conllevar una correcta persecución penal y poder esclarecer los hechos y saber si es que esta persona denunciada ha cometido o no el delito. Y hemos estado viendo desde la providencia, disposición fiscal, requerimientos fiscales, más comunes o más frecuentes que se desarrolla el día al día en el turno fiscal o en el trabajo del despacho fiscal, donde cualquier trabajador del Ministerio Público va a laborar. Y bueno, este sería un breve aporte de lo que es los documentos y archivos del Ministerio Público y su elaboración. No sé si tienen alguna duda, me hacen saber para poder esclarecerlo. Doctor, ¿se me escucha? Sí, sí, sí le escucha. Bien, en este acto vamos a solicitar a los participantes, si es que tienen algunas preguntas, por favor, manifestarla, por favor. De acuerdo, si es que no existen preguntas, doctor, le agradecemos por su brillante disertación, esperando poder contar con su presencia en futuros eventos. No sin antes, nuevamente reiterar el agradecimiento a los asistentes por haberse conectado a la presente sesión virtual. Doctor, espero no sea la última oportunidad que contemos con su presencia. Nuevamente, muchas gracias. Y este sería el fin de este curso de especialización en asistente en función fiscal. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Hasta luego.